Perfecto. Dios te bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Voy a darles a ustedes una palabra profética, una profecía. Tal vez mis profecías son distintas y diferentes a otras profecías que muchos de ustedes ya han estado acostumbrados a escuchar. ¿Ok? Pero voy a comenzar a profetizar. En otras palabras, voy a profetizar el Evangelio de Cristo, que es la mejor profecía. ¿Ok? Hace poco me llegó unas cuantas preguntas. Antes de yo dar la profecía, voy a dar una reflexión, ¿ok? Y luego doy la profecía, ¿ok? Así que tranquilo, que la profecía va seguro. Pero antes voy a dar una pequeña reflexión en cuanto a unas preguntas que algunos hermanos me han estado escribiendo. Recibí una pregunta de un hermano que me escribió y me dijo: hermano, si Cristo llevó en la cruz nuestras enfermedades, ¿por qué todavía siguen muchos cristianos enfermos? ¿Por qué? Aunque te voy a seguir respondiendo. Dios no desea que nosotros andemos en señales y milagros, ni tampoco Dios desea que nosotros andemos manifestando dones. ¿Tú me entiendes? Esa no es la voluntad de Dios. Y yo sé que Dios nos ha dado dones. Yo valoro los dones. Pero más que valorar un don, el don más hermoso, de acuerdo al libro de Romanos, capítulo 5, es el don de la justicia, el don de la gracia, el don que Dios da para que nosotros recibamos la salvación y el perdón de Cristo. Que ese don tiene que ver con la fe, el don de recibir a Cristo, que es la fe. A veces estamos débiles en la fe. ¿Y por qué muchas veces nosotros estamos débiles en la fe? Porque en nuestros corazones, nuestro espíritu, a veces Dios desea que saquemos todo tipo de enseñanza y conocimiento que hemos aprendido acerca de cómo vemos a Dios. Te voy a preguntar, ¿cómo tú ves a Dios realmente? ¿Tú ves a Dios como un Dios fuego consumidor, un Dios castigador, un Dios que si tú cometes alguna falta, una falla, si tú cometes algún pecado en la mente, en tu corazón, tú tienes miedo de que Dios te castigue, te quite los beneficios, te desacredite? Tú conoces a ese tipo de Dios. Tú conoces a ese Jesús, a ese Salvador Jesucristo. Esa es tu mentalidad. Pero de acuerdo a tu percepción, de acuerdo a cómo tú mires y entiendas y tú creas cómo es Dios para ti, depende de cómo tú vas a recibir. Depende de cómo tú vas a recibir tu sanidad o tu liberación o tu bendición. ¿Entiendes? Entonces, muchos cristianos han conocido a un Dios fuego consumidor y le dicen a Dios: bueno, yo te hablo esta palabra, pero a la misma vez, te hablo esta palabra bajo mis experiencias vividas y sufridas también. Las dos cosas. Te hablo palabra profética de parte de Dios. Y te hablo también
a la misma vez por experiencia vivida y sufrida. Dios me habló hace muchos años, cómo tú me ves a mí, qué tú piensas de mí. Y me habló por la palabra, de acuerdo a cómo Jesús le interrogó, y le preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿qué tú piensas de quién yo soy? Y le preguntaba a otro discípulo, ¿y tú? ¿Qué tú piensas de quién yo soy para ti? ¿Quién yo soy? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué piensas tú de quién yo soy? Y le preguntó también a Pedro lo mismo. ¿Qué tú piensas de quién yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Jesús, el que proféticamente iba a venir a salvar al hombre, a restaurar. Tú eres Cristo, el Mesías, el Salvador. Tú sabes, Dios quiere que tú tengas un buen concepto y una mentalidad muy bonita de Él, a pesar de tus debilidades. Pablo al principio no lo entendía, porque Pablo era un conocedor de la ley, y el que conoce mucho la ley de Dios en el Antiguo Testamento, conoce cómo es Dios, conoce el amor de Dios, pero conoce lo que es el juicio, el juicio y la ira de Dios. Como yo hace muchos años atrás, lo que yo oí y aprendí es un Dios de ira, de enojo, un Dios de amor, pero que ese amor como que es limitado, que tú tienes que portarte bien con Dios. Pues mi actitud ante Dios era, Dios, si yo no estoy bien contigo, perdóname, Señor. Mira, Señor, si hay algún pecado que yo tenga en mi corazón, sácalo, porque yo quiero ser sanado. Por eso es que Dios le dijo al pueblo de Israel, saca el anatema primero. Ese anatema que tú tienes puede ser un anatema físico, literal, o puede ser un anatema aquí en la mente, en el corazón. Sácalo. Quiero que tú estés bien conmigo en santidad, en una santidad perfecta, en comunión, no peques, y luego yo te bendigo. Pero ahora Dios, a través de Cristo, se compadece de los pecadores. Se compadece en la cruz. Cristo lo que hace es que te deposita la salvación, te la adelanta. ¿Cómo lo hizo Cristo? Muriendo en la cruz. En su muerte y en su sangre, en su sepultura y en su resurrección, Cristo logró darle a todos los pecadores la salvación por adelantado y el perdón de los pecados por adelantado. Si hay perdón, la deuda del pecado es quitada. Si Cristo perdona todos tus pecados, la deuda del pecado y de juicio y de condenación, Cristo la saca. Entonces, cuando Cristo muere y resucita, Él deposita y adelanta la salvación del hombre y el perdón ya está hecho. Entonces Cristo deja las puertas abiertas con la intención de que todos los pecadores oigan la palabra y reciban lo que Él hizo. Para que entonces los pecadores, en medio de su debilidad, siendo pecador, como Pablo dice, en Romanos capítulo 5, 8 y 9, dice Pablo, Romanos 5, 8 y 9, Pablo dice, siendo pecadores, siendo el hombre pecador, Cristo murió por nosotros y nos libró de la ira. Él sacó la ira, el enojo, que es muy contrario a la ley en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Dios veía al hombre con un pecado, con una desobediencia, su ira, su enojo estaba hacia el hombre. Y no había forma de que Dios mandara lluvia y bendición,
porque la ira de Dios depositada en el hombre hace que el hombre no reciba la bendición. Dios se complace, Dios a través de Cristo, Dios se complace y se compadece del pecador y del más débil. Y Pablo lo entendió, porque Pablo era un conocedor de la ley. Pero la idea de Pablo en la segunda carta de Corintios, en cuanto al aguijón de Pablo, la idea de Dios a través de Pablo en cuanto al aguijón, era que Pablo quería ser una ofrenda grata en santidad a Dios perfecta. Dios, yo tengo debilidades, tengo un aguijón. ¿Cuántas veces Dios ve y sabe que nosotros tenemos aguijón? Claro, todos tenemos un aguijón en nuestros corazones, algo que nos molesta, algo que queremos desprendernos de nosotros. El peso, ese peso de conciencia de que si yo estoy mal con Dios, Dios no me va a dar mi sanidad. Pero ¿sabes una cosa? Te voy a profetizar en el nombre del Señor. Siéntete digna y digno y merecedor de recibir los beneficios de la gracia de Dios, aún en tu debilidad. Pablo lo entendió. Cuando Dios le dijo a Pablo, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia. ¿Qué significa basta? Basta ya, Pablo. No te quejes de tus debilidades. Ese peso de tu conciencia, de tu sentirte no digno, no merecedor, porque cargas dentro de ti con muchas debilidades. No te sientas así con ese peso en tu conciencia, porque todavía sientes que tienes debilidades según la carne. No, basta ya. Esa palabra basta significa no te quejes más. Es suficiente con que tú hayas creído en mí para que tú entres a mi presencia y yo te veo santo, yo te veo a ti justo y santo. Como Pablo dice en Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Ahí está perfectamente. Cuando Pablo dice en Romanos 5, 1 y 2, dice: justificados pues por la fe, tenemos entrada a esta gloriosa salvación. Romanos 5, 1 y 2. Justificado tú eres. Cuando Dios te justifica, tú tienes entrada a la gloriosa salvación, tienes entrada. Pero en el Antiguo Testamento había un velo que nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque Dios veía a todo el mundo pecador, necesitaba de un Salvador. Entonces, en Cristo Jesús decidió, bajo la gracia, bajo la cruz, adelantar la salvación tuya, adelantar el perdón de tu pecado. Entonces, en el segundo lugar, solamente Dios te dice: yo voy a seguir perfeccionándote tu vida espiritual. Así que ya eres salvo, aún teniendo tu debilidad de tu carne. Déjate perfeccionar, pero deja el miedo, saca el miedo. Dios no te ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de dominio propio, para que tú entres a la presencia de Dios sin temor. Siéntete digna y digno, que tú mereces toda la bendición de Dios. Siéntelo, porque la carne se opone. No es el diablo necesariamente, es tu carne. La carne no tiene que ver con el espíritu. La carne tiene que ver con pensamientos que se oponen contrario al espíritu. La carne dice en nuestra vida, la carne se opone y nos dice en nuestro espíritu y nuestro corazón que tú no eres digno de recibir los beneficios y de la sanidad, porque tú eres un pecador, porque tú estás mal con Dios. Pero no te dejes dominar por los pensamientos de la carne. No, déjate guiar por el Espíritu, porque el Espíritu te dice a ti: cree que tú eres digno de recibir mi sanidad. Te estoy profetizando. Así es como se profetiza, ¿viste? Es así como se profetiza hoy en día bajo la gracia. Esta profecía tiene que ver con la cruz. No tiene que ver con cosas de la carne,
con pecado que tú tienes, que se arrepientas, que si te estás mal. No, la profecía te levanta, te exhorta y te consuela. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Consuela, edifica, exhorta y levanta en medio de tu debilidad. ¿Tú me entiendes? Siéntete digna, merecedor de la gracia. Preséntate tú ante Dios como una ofrenda grata, santa, aunque tú estés luchando con cualquier cosa. Luchando con el vicio de cigarrillo, de cerveza, porque todos tenemos una batalla en nuestros corazones. Todos tenemos una lucha en la carne. Todos tenemos. Pero preséntate todos los días ante Dios como una ofrenda santa y digna, que es la voluntad de Dios. Preséntate y pídele a Dios todos los días: Señor, ayúdame en mi poca fe que tengo. Ayúdame a sentirme digna y digno y merecedor. Y tú vas a ver que Dios convierte tu poca fe, la transforma en una fe más poderosa, para que tu corazón y tu mente se adapten al pensamiento de Cristo. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, 16. 1 Corintios capítulo 2, 16. Pablo nos dice en la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. En el lenguaje de la pechita, me gusta más cómo lo traduce la Biblia, pechita, traducción pechita. Dice la traducción y versión pechita, la Biblia. Dice que nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. ¿Y cuál es la manera de pensar de Cristo? Él piensa de ti lo mejor, aunque te vea débil. ¿Viste? La naturaleza de Cristo es que Cristo piensa cosas buenas del hombre. Es el hombre el que piensa de él mismo que no se merece nada. ¿Entendiste? Es nosotros en la parte humana, en nuestras debilidades humanas. El problema estamos nosotros en la parte humana, que nuestra carne se opone al espíritu. Tu espíritu desea tener fe, pero tu carne se opone, tu carne, tu pensamiento se adelantan y se colocan frente a ti y te ministran y te dice: todavía tú no estás bien con Dios, paga el precio, da la milla extra para ver si Dios te halla santo. No permita que tu carne te profetice, no permita que tus pensamientos, que no sea la mente de Cristo, que no sea el pensamiento de Cristo, te ministren y te profeticen. Permite que el Espíritu sea el que se ponga frente a ti y te hable y te ministre. Porque esa es la lucha que tenemos entre la carne y el Espíritu. Que la carne quiere siempre predominar. La carne siempre quiere tomar la delantera y necesitamos permitirle que Cristo tenga la posesión principal para que nos hable. Entonces permítele a Dios que Él te ayude en tu debilidad y Dios te ayuda. Pero siéntete, no te sientas un pecador o una pecadora, porque eso va contrario a la palabra. Cristo venció el pecado, el poder. Cristo venció todo eso para que tú seas un esclavo de Cristo, un siervo de Cristo, para que tú le pertenezcas a Cristo, para que tú pienses como Cristo piensa de ti misma o de ti mismo. Te estoy profetizando. Todo eso es profecía. ¿Viste? Todo lo que estoy hablando es profecía que está en la cruz. Todo tiene que ver con la cruz, con levantar al caído, no desacreditar a nadie. Y aunque tú tengas debilidades en la carne, estés luchando con muchos pensamientos que van contrarios, levántate todos los días levántate, acuéstate y levántate, proclamando la justicia, diciendo que tú eres hecho la justicia, como dice la Biblia. La Biblia dice que tú estás hecho de la justicia de Dios. Tú ves esta botellita de agua. Esta botellita de agua está hecho de un material que es de plástico. Es de plástico, ¿tú me entiendes? Y tú ves esta libreta.
Esta libreta está hecho de un material que es papel. Igual esto está hecho de plástico. Hay cosas que están hechas de un material de aluminio, de lo que sea. Pero tú estás hecho de un material espiritual. Usted está hecho en tu espíritu, dentro de ti. Tú estás hecho de un material espiritual que es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es todo lo que tenga que ver con la santidad, la hermosura, la perfección como es Dios. Si Dios es perfecto, es santo, justo, bueno, pues entonces la justicia de Dios está dentro de ti y tú estás hecho de esa justicia. No te veas a ti que tú te has hecho como una porquería. Tienes que transformar tu mente. Por eso que la palabra arrepentimiento del griego metanoeo significa cambio de mente. Arrepentimiento. En el original metanoeo, arrepentimiento, que significa cambio de disposición mental. Un cambio de tu mente. Cambia tu manera de pensar acerca de ti misma. Acerca de ti mismo, cambia esa forma de tú pensar de ti. Ay, es que no me atrevo. Y si Dios me dice a mí que soy pecador, y si Dios me saca a mí mi pecado, y si Dios me saca a mí, eso es lo que no te deja a ti triunfar y echar adelante. Tu manera de pensar de ti misma, tu manera de pensar de ti mismo, saca eso y cámbialo con la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. 16, sí, perfecto. Primera de Corintios 2, 16. En la Biblia Pechita, la versión dice, porque nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que Cristo piensa de ti lo mejor. Él quiere hacer de ti lo mejor. Pero tú piensas, no, lo contrario, Cristo está en contra, Dios está en contra. Por eso no estás, por eso sigues enferma. Por eso sigues enfermo. Declara que tu sanidad, Cristo la llevó en la cruz. No te pongas a obrar tu propia sanidad tú misma. Déjame hacer algo para yo ser sana. Declara que Cristo ya lo hizo en la cruz y agarra esa sanidad. Y espera teniendo fe. El fruto del Espíritu, que es paz, amor, benignidad, templanza, bondad, paciencia. El fruto es el Espíritu en ti. Es lo que va a esperar la bendición de tu sanidad en ti. Vístete del fruto. Que todos los días tú tengas paz y comunión, templanza, fe, esperando esa sanidad. Porque ya está. Pero cambia tu disposición mental de cómo tú te ves a ti. Los psicólogos lo expresan de esta forma. La autoestima. Y la palabra autoestima, la palabra auto, significa propio. Propio, tuyo. Es como si fuera un pronombre. Tuyo, propio. La palabra auto significa algo que es tuyo, algo que viene de ti. Y la otra palabra viene siendo estima, que significa darte valor, pero a ti mismo. Que ese valor venga de ti misma, de ti. Y la única forma que tú tengas una autoestima, pero que venga de ti, que tú te des valor e importancia, es que tú te presentes ante Dios digno, merecedor, justificado. Preséntate. Dios siempre le dijo a los profetas en el Antiguo Testamento, tomando de ejemplo al profeta Jeremías, capítulo 1. Dios le dijo al profeta Jeremías que vaya y predique. Pero lo primero que Jeremías, el profeta, dijo es que yo soy un niño. Soy un niño, soy ignorante. Y Dios le dijo al profeta, no digas que eres un niño. ¿Viste? Porque Dios desea que tú siempre estés en una disposición de aceptable, de que Dios te hizo aceptable, justo. Cuando Dios te llama para un ministerio es porque Dios te ve bien, pero que aún así Él promete perfeccionarte.
Ok, perfeccionarte. Entonces Dios le dijo al profeta, no digas, viste, no digas. Y esa palabra no digas significa que Dios desea que nosotros no estemos poniendo un escudo. Que si no puedo, Dios, tú puedes, siéntete valioso. Siente igual con el profeta Isaías. El profeta Isaías, en el libro de Isaías, se sintió, el profeta Isaías se le conoce como el profeta de labios inmundos. De labios inmundos. ¿Qué significa eso? Que el profeta Isaías, delante del pueblo, él no se sentía capaz de hablar palabra de Dios. Se sentía un pecador. Entonces Dios le puso en su boca un carbón encendido en sus labios a través de los querubines, los ángeles. Y después Dios probó al profeta. Dios probó al profeta a través de un sueño, una visión. Y Dios le dijo, ay, necesito un profeta que le hable al pueblo. ¿Quién puede hablarle? No aparece nadie. ¿Quién? Y después el profeta, en la visión que él recibió de Dios, dijo, el profeta, en la visión que recibió, sí, Señor, envíame a mí, yo puedo hacerlo. Se sintió valorizado, estimado. No se sintió un pecador. ¿Viste? No te sientas un pecador o indigno. Y tú vas a recibir sanidad impresionante en tu vida. ¿Ok? Dios te bendiga. Esto es una profecía, ¿viste? Sin ser profeta. Sin ser profeta, tan sencillo. Sin yo ser profeta, te estoy profetizando. Y la profecía genuina exhorta, consuela y edifica. 1 Corintios 14:3. Un abrazo de mi parte. Dios te bendiga. En el nombre del Señor. Echa para adelante, que contigo Dios está a tu lado. Dios está de tu parte. Aunque haya oposición de la carne, vence la carne con tus pensamientos delante de Dios. ¿Ok? Delante de Dios. Yo estoy en victoria. Dilo en tu corazón. Estás en victoria. Y tú vas a ver que esos pensamientos de la carne se debilitan cada día más. Y no se enseñorearán de ti. ¿Ok? Preséntate ante Dios como lo que tú eres realmente. Un abrazo de Dios en el nombre del Señor. Los veremos.